Periodista Digital continúa con este vistazo a las hemerotecas españolas con algunos de sus protagonistas. Y hoy tenemos a un destacado protagonista, porque fue director y columnista muy destacado hasta que decidió dar el paso a liderar el periodismo en Internet. Hoy vamos a hablar brevemente de todo ello. Don Pablo Sebastián, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado de estar con vosotros. Pues en este repaso que hemos hecho un poco a algunas de su trayectoria, que tiene muchos momentos dignos de comentar, por ejemplo, en el diario El País hemos visto que ya entonces tenía cierto renombre y hasta nos han dicho que algunas de sus entrevistas a ministros provocó la salida de un ministro. Bueno. Marcelino Oreja. Sí, es cierto, es cierto. Pero no fue por culpa mía, no fue por culpa del periodista, ¿no? Yo estuve en el diario El País de corresponsal diplomático casi 6 años, seguía todas las cuestiones de la política exterior y hice una entrevista que resultó muy importante a Marcelino Oreja, siendo ministro de Asuntos Exteriores, en la que Oreja afirmó, estamos hablando de los años 78 o 79, Oreja afirmó que España tenía que entrar en la OTAN. Y esa no era en ese momento la posición oficial del gobierno de Adolfo Suárez. Marcelino Oreja, después de hacer la entrevista, pidió que antes de publicarla, él quería ver la parte de sus palabras por si había que hacer alguna pequeña matización y se la enviamos encantado, por supuesto, ni los titulares, ni las entradillas, ni nada de nada, pero él tenía derecho a ver lo que había dicho, si se había reflejado bien. La entrevista además estuvo grabada en magnetofón y le mandó una copia a Adolfo Suárez al Palacio de la Moncloa, pero Adolfo Suárez no la leyó. Y la entrevista salió publicada a toda página en la portada del diario El País el domingo. Adolfo Suárez se indignó, tuvo una conversación con Marcelino Oreja 2 consejos de ministros después, en el descanso, digamos, del Consejo de Ministros lo llamó y le anunció su cese y lo cesó. Pero bueno, Marcelino Oreja se metió él en un jardín sin haber consultado previamente con el presidente del gobierno, y yo creo que con la intención de forzar la voluntad de Adolfo Suárez para abrir el camino del ingreso de España en la OTAN. Sería un pulso que le salió mal. Sí, un pulso que salió mal, pero la cuestión de la OTAN es una cuestión muy importante además para el periodismo español, porque fue precisamente el referéndum de la OTAN que años después convoca Felipe González el motivo de que los grandes grupos de comunicación en España empezaran a pasar de la independencia a la militancia política. Quería preguntar, ¿a usted le pilla ese referéndum en el que, por ejemplo, todo el mundo parece que cambia de opinión junto con el partido, porque el país que había sido contrario a la OTAN pasa a defender el sí, el ABC que había sido partidario de la OTAN pasa a defender la abstención? Sí. Y usted está en el grupo Z en ese momento, me parece que era director de Interview, y de hecho poco después se produce su salida. ¿Tuvo algo que ver? Absolutamente. Yo estaba anteriormente de corresponsal de televisión española en París, cuando Antonio Asensio, en una visita que hizo a París, pues me ofreció dirigir Interview porque decía que el modelo estaba acabado y quería convertirlo en una revista de otro tipo, más de información general, tipo Stern de Alemania. Yo vine a hacer esa transformación y de pronto surgió el referéndum de la OTAN. El tema de la OTAN luego provocó una gran batalla política y mediática cuando Felipe González decidió convocar el referéndum para el ingreso de España en la OTAN. Y ahí los grupos de comunicación más importantes de España y los grandes medios de comunicación empezaron a perder su independencia profesional o periodística para entrar en el camino de la militancia política. Y recuerdo que en aquella época Antonio Asensio nos invitó a todos los directores del grupo a una reunión en Barcelona en la que nos dijo que venía de ver a Felipe González y que le había prometido un canal de televisión para el grupo Z. Era la primera vez que se ponían en circulación las distintas frecuencias de canales de televisiones privados en España. ¿Y lo dijo ahí delante? ¿Estaría Julián No, lo dijo Lago, delante... Sí, no, Julián Lago no estaba, Oneto, estaba Jaime Peñafiel, estaba Enrique Arias por el periódico de Cataluña, estaba la revista Dinero, no me acuerdo quién estaba allí, bueno, había como directivos del grupo, había como 10 o 12 personas, ¿no?
Y con la soltura que tenía este personaje, pues la verdad es que era una persona entrañable y un gran emprendedor como Antonio Asensio, pues de pronto dijo, ya sabéis, titulares a favor, entrevistas a favor, editoriales a favor. Allí hubo unas risas, pero yo no me reí. Y le dije, conmigo no cuentes para eso. Y al final de la campaña, pues me cesaron y me tuve que ir. Porque yo en el último número de Interview que se hizo en esa campaña, pues hubo una entrevista a Manuel Fraga, que pedía la abstención, a Antonio Gala, que pedía el no a la OTAN, y me parece que era Fernando Morán a favor del sí. Y además, puedo decir más, yo creo que a pesar de que oficialmente ganó el sí, creo que ganó el no, porque existen muy serias sospechas de que pudo haber un pucherazo en los ordenadores de Galicia para dar un vuelco al resultado. Pues es algo que está, digamos, en la historia reciente y pendiente de averiguar. El nombre de Pablo Sebastián en el periodismo de papel, lo que más se recuerda es un experimento que duró poco, pero que es muy interesante analizar, que es el experimento del diario El Independiente. Cuando se mira en las hemerotecas, es llamativo porque, por un lado, se ve un perfil muy progresista, se habla con Julián Quita, de Izquierda Unida, de Nicaragua también, pero también se ven muchas críticas al gobierno socialista. De hecho, por ejemplo, cuando Semprún parece que dijo algo, criticó algo del premio Nobel a Camilo José Cela o a Capmany, el Independiente salió ahí en defensa de Cela. ¿Cómo? Bueno, precisamente el Independiente, la idea del Independiente nace de la crisis famosa de lo de la OTAN y el reparto de los canales de televisión. Después de aquella reunión de Barcelona, ya pasado mi etapa en el Grupo Z, yo quedé un día a tomar un café con Juan Luis Cebrián en el Hotel Palace, reunión a la que asistió el que era entonces su director general, Pepo Baviano, una persona desaparecida y entrañable, un gran gestor de los medios de comunicación. Y en aquella conversación yo, hablando con Juan Luis, le dije, esto de la OTAN nos va a acabar con el periodismo independiente. Y no olvidaré que una frase que me dijo, sí, eso es así, algunos tendrán que enseñar el culo y nosotros una pierna. Pero venía a confirmar, en cierta manera, que la relación entre los grandes grupos de comunicación y los poderes políticos, sin olvidar tampoco los fácticos, económicos y financieros, ya había entrado en España en una fase nueva. Y lo que fue un tiempo extraordinario de libertad, de iniciativa, de autonomía de las redacciones al inicio de la transición empezaba a diluirse, ¿no? Y fue con motivo de eso cuando yo con un grupo de periodistas y tal, pues iniciamos la etapa del Independiente, que en realidad era una alternativa, estaba a caballo entre lo que entonces era el diario ABC y el diario El País, ¿no? También existía el diario 16, pero el diario 16 estaba en una zona más populista y nosotros buscábamos un periódico más de influencia, ¿no? Y allí teníamos además magníficos escritores. A Cela le dieron el Nobel de Literatura escribiendo en El Independiente una sección, una columna que se titulaba El camaleón soltero. Entre los episodios, digamos, que nos han llamado la atención por las hemerotecas del Independiente, uno que nos ha destacado mucho fue el caso que podemos llamar caso Castellano. Sí. Cuando, siendo dirigente del PSOE, se han publicado unas declaraciones de Pablo Castellano acusando de corrupción al propio PSOE. De ahí nos llama la atención, está primero la discusión de si era una grabación o no era una grabación, y luego se toca El País, que en ese momento presumía mucho de no atacar a otros medios de comunicación, siendo un semanario independiente, le dedicó una editorial y dijo periodismo gamberro. Bueno, yo creo que ya era periódico. Perdón. Era ya periódico. El Independiente empezó como un semanario. Cuando el periódico empezó como un semanario, el diario El País y sus grandes editorialistas, Javier Pradera y sus amigos de su entorno y tal, nos llamaban mucho porque sentían que un poco le acompañábamos en la información semanal en un centro, digamos, progresista del mundo de la información. Cuando nos convertimos en diario, empezaron a preocuparse porque no solo teníamos buena información, sino que además teníamos magníficos escritores y columnistas. Compramos por primera vez en España todos los derechos editoriales del New York Times, de las grandes columnas del New York Times, desde Gore Vidal, que escribía con nosotros, pues hasta montones de escritores franceses,
americanos, ingleses y tal. Y eso los desconcertó mucho porque el diario El País lo que quería era mantener la hegemonía cultural, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del centro progresista en España, ¿no? La entrevista de Pablo Castellano fue una entrevista que le hizo Raúl del Pozo en un restaurante que ya no existe y que se llamaba New Yorker, muy cerca o casi enfrente de un clásico como es Jockey. En esa entrevista se fueron a comer y realizaron la entrevista. Yo asistí luego cuando yo tenía otra comida y me acerqué a tomar un café con ellos en el postre. Y allí estaban los dos. La verdad es que yo creo que se habían tomado después de la entrevista alguna copa que otra, la mar de divertidos y tal. Cuando se publica la entrevista, que creo se publica un domingo, él denuncia por primera vez corrupción en el interior del PSOE y la primera reacción de Castellanos fue decir que eso que decíamos nosotros en el titular de la portada del periódico no era cierto. Y lo soltaron por todas las emisoras de radio. Nosotros hicimos un desmentido y además aportamos la cinta donde el corte, además de la pregunta que le hacía Raúl a Castellanos, era clarísimo y explicaba y decía lo de la corrupción. Acosado por esta situación y abriéndole un expediente disciplinario, no sé qué fórmula tienen en el seno del Partido Socialista, dijo que le habíamos hecho o que Raúl le había escondido un micrófono debajo de la mesa. Una cosa absolutamente asombrosa, porque la entrevista se había pactado, eran buenos amigos. Además, Castellanos, para colmo de la historia, se presentó en aquella entrevista con un papelito con 4 preguntas que quería que se incluyeran en la entrevista, cosa que no es habitual. Y era un magnetofón pequeño que cuando yo llegué allí a tomar un café con ellos en el postre seguía encima de la mesa. Fue expulsado, ¿no?, del PSOE por aquí. Sí, fue expulsado del PSOE, fue una pena, porque lo que no puede hacer una persona es hacer unas declaraciones, luego no mantenerlas y luego culpar a los periodistas. Y bueno, y por ahí anda en algunas extrañas tertulias. Otra polémica ya más de quizá anecdótica, pero que también me interesa recordar, es una acusación que lanzó Fernando Savater, que por aquella época hubo un programa de televisión y fue muy criticado por el Independiente, y él dijo que era porque no había aceptado el escribir en el Independiente y era como la venganza. No recuerdo en absoluto que nadie lo hubiera llamado en el Independiente a Fernando Savater. No era además un periodista de nuestro estilo y estaba en una época, yo pienso en aquel momento, de su permanente conversión ideológica de un lado para otro. Pues en plan, no. Bueno, del tema de la 11, que es, digamos, la que se responsabiliza, porque es verdad que cronológicamente su entrada bueno, en el fondo, la entrada estaba desde el principio, ¿no? La 11... En el accionariado del periódico, la 11 al principio tenía una participación muy minoritaria, de un 1 o un 2% o algo así. No me acuerdo bien, pero sí. Una cosa simbólica. En el año 1991 pasan 2 incidentes por separado. Uno es amplía la ampliación de capital, que provoca la salida de Pablo Sebastián de la dirección. No, eso no es así. ¿No? Pues... Como protagonistas de la historia. Vamos a ver. El periódico había anunciado una ampliación de capital, entre otras cosas porque había comprado una rotativa que era del diario Ya. Y ahí hubo otro episodio que es cuando uno ve a Mario Conde diciendo tonterías por ahí, por ciertas emisoras, y hablando del periodismo independiente, pues te quedas un poco asombrado, ¿no? Nosotros queríamos comprar la rotativa del diario Ya, que había cerrado porque teníamos una alquilada, y pedimos un crédito a Banesto. Banesto nos dijo que sí, que nos lo iba a dar, firmamos unas letras, y cuando llegó el momento de conseguir el crédito, Mario Conde dijo que el periódico nuestro molestaba mucho al gobierno, que les creaba problemas con las exenciones fiscales del grupo industrial de Banesto, y que la manera de conseguir el crédito era que yo tenía que cesar como director del periódico, cesar como director, que ellos nombrarían a otro director del grupo Z con el que tenían ya relaciones por sotoboche, y que a mí se me nombraba director general. Y yo me fui de allí y dije que de ninguna de las maneras, que nosotros no aceptábamos presiones ni del gobierno, ni del banco, ni de nada. Entonces teníamos abierta una ampliación de capital
y de pronto, pues, uno de los accionistas, que se llamaba José Osinalde, y otro, y la ONCE, se pusieron en contacto en secreto, de espaldas al Consejo de Administración, fueron a ver a Alfonso Guerra al Palacio de la Moncloa, acompañados de Chiqui Venegas, y llegaron a un acuerdo para hacerse con el 51% del periódico, ¿no? Eso después ya de que se hubiera acordado su salida de la dirección. No, todavía yo seguía de director. Entonces, el pacto entre Osinalde y Miguel Durán para hacerse con el control del periódico, secreto, naturalmente incluía que yo, que era el fundador y el director, y que no estaba bien visto por el gobierno socialista, pues tendría que abandonar el periódico. Ahí se unía además otra cosa, y es que acababa de cerrar el periódico El Sol. De alguna manera, en ese tiempo, había dos grandes grupos de comunicación. Uno en torno a Felipe González, que era esencialmente el grupo Prisa, que ya había conseguido Canal Plus codificado, la SER, El País, tenían un grupo muy poderoso. Y por otro lado había otro grupo que estaba más bien en el entorno de Alfonso Guerra, y que era Telecinco, la cadena radio de la ONCE, que se la habían comprado a la familia Rato, estaba el grupo Anaya, etcétera. Unos tenían como periódico de cabecera El País y el otro el Sol. Cuando se cierra El Sol, el grupo, digamos, del entorno de Alfonso Guerra se queda sin periódico, y como además El Independiente, que era un periódico oculto del centro progresista y muy dinámico, y que le molestaba al gobierno, pues ven que la operación es perfecta, y aprovechando la ampliación de capital se monta esa conspiración. ¿Qué ocurre? Pues que al empresario accionista nuestro, Osinalde, que es el que había contactado Venegas para llevarlo al despacho de Alfonso Guerra, pues le da un infarto y lo operan una situación muy grave, y le ponen 3 bypass, y nos quedamos muy desconcertados porque nosotros no sabíamos lo que estaba pasando detrás. Pero cuando sale de la operación me pide que vaya a verle a San Sebastián, voy a verle a su casa, donde estaba allí el hombre en el posoperatorio, y me dijo: hijo mío, estaba muy enfermo, estaba a punto de morirme, pero yo no sé cómo voy a salir de esta, pero creo que con la verdad no se me olvidará en la vida. Me dijo: con la verdad se va a todas partes, y te voy a contar lo que ha pasado las últimas semanas. Y entonces me cuenta todo lo que había pasado en las reuniones de Guerra con los de la ONCE, con él mismo, con Venegas, en el restaurante Jabón de Alzate, donde se produce en la comida una conversación impresionante, donde Venegas dice: bueno, y a Pablo Sebastián, ¿cómo lo quitamos de aquí, que es el fundador y tal? Y Durán dice textualmente: no os preocupéis, que el pistolero lo pongo yo. En fin, literariamente, pero bueno. Y cuando yo descubro todo eso, hablo con Luis González Seara, que era el presidente de la compañía, y fuimos a ver a Miguel Durán, a escuchar su versión. La primera reacción de Durán era de decir que casi no conocía a Osinalde después de que y nosotros teníamos los documentos firmados por él, y la segunda reacción pues fue ya decir que le había obligado el gobierno, que tal, que no sé qué, que yo no me tendría que ir, que se buscaría una fórmula. Yo dije: bueno, ya habéis podrido esto. Y yo llegué a la conclusión de que el periódico tenía muy difícil salida, porque o perdía la independencia, o cerraba o perdía la independencia. Estaba rota la ampliación de capital, y como allí había 200 y pico personas, pues yo acordé que lo mejor era que yo me tendría que manchar y que siguieran las 250 personas que estaban allí trabajando y tal, ¿no? Y así fue. Y así fue la historia. Esa es la verdadera historia claro, el periódico luego no pudo seguir porque los lectores que tenían eran muy adictos, y cuando vieron que hubo un cambio de línea editorial de un periódico independiente crítico con el gobierno, que tampoco era un periódico fanático contra el gobierno socialista, porque defendía posiciones muy progresistas, por ejemplo, contraria a la Primera Guerra de Irak, que fue un momento en el que nos hizo subir mucho la audiencia, ¿no? Pero aquello fue una operación política montada y un desastre, ¿no? Un desastre, yo creo que para el periodismo y para los que trabajábamos allí.
La columna de Aurora Pavón, que empezó en El Independiente como un grupo de periodistas, pero que luego prácticamente abandera usted en solitario Sí. en el ABC y en el diario El Mundo, hemos visto por las reacciones que provocaba que debía ser muy seguida y muy temida. Porque hemos visto, por ejemplo, dimite el ministro Corcuera y en su dimisión se dedica a atacar a Aurora Pavón. Pero eso, la columna Aurora Pavón era una columna satírica que tenía buena información, ahora se puede decir. Al principio los autores de la columna eran César Alonso de los Ríos, Fernando Delgado, Raúl del Pozo y yo. Pero los otros se fueron, como era un trabajo adicional, se fueron relajando y al final me quedé yo con ella. Y pues era una columna de claves de la información, satírica, etcétera, y tal, que en este tipo, que en el periodismo esas cosas pues funcionan bien. Tuvo mucho éxito en El Independiente y luego en el diario ABC y en El Mundo. El diario ABC y en El Mundo. Y la he sacado alguna vez por internet, pero la verdad es que yo prefiero que el pasado se quede en el pasado, ¿no? Creo que la única vez que Jesús Polanco, como ciudadano, ha llegado a intentar meter en los tribunales a alguien fue Aurora Pavón. Este ha perseguido a mucha gente. Es un personaje que, por un lado, tiene una versión de indiscutible gran empresario, pero yo creo que ha sido un personaje que ha causado mucho daño al periodismo español, porque ha hecho la fusión entre el periódico y los intereses creados de los poderes públicos, tanto políticos como económicos y financieros. Antes nos llama la atención porque cuando ocurrió lo del caso Sogecable, se ve muy mal, pero él, uno de los que culpó el país de estar detrás del tema, junto con Antonio Herrero y tal, era Pablo Sebastián. Bueno, eso eran las guerras aquellas de... Hubo un tiempo muy complicado en este país, que fue cuando estalló tanto los crímenes del GAL bajo el gobierno de Felipe González, ¿no? Y cuando la corrupción, ahora se habla mucho del Gürtel y todo eso, pero es que en aquellos tiempos es que sí que estábamos hablando ni más ni menos que del director general de la Guardia Civil. Estábamos hablando de escuchas ilegales en el Centro Nacional de Inteligencia. Estábamos hablando de corrupción en el Boletín Oficial del Estado, en la Cruz Roja Española, en la Expo de Sevilla, aparte de la particular del PSOE de Filesa. Estábamos hablando del escándalo del gobernador del Banco de España. Es decir, aquello era una cosa tremenda, ¿no? Que saque esto para el contexto, porque hemos hablado ya cuando entrevistamos al señor Martín Ferrán o al señor Ansón del llamado sindicato del crimen, en el que en cierto modo el portavoz, el jefe de la EPI sería Pablo Sebastián. Pero se ha hablado muy poco, se habla mucho de la fundación, pero muy poco de la disolución. De hecho, no hemos encontrado en las hemerotecas ningún día que se haya publicado. Hoy se disuelve la EPI. Como portavoz, ¿cómo fue qué pasó ahí? Bueno, la EPI fue una idea en cuyo origen yo estuve, de precisamente ante esa situación en la que estábamos de corrupción, abuso de poder, crimen de Estado, pues un grupo de profesionales y de escritores, porque en realidad no éramos más de 40, pero nos reuníamos y nos hacíamos una foto y se ponía todo el mundo muy nervioso. Y además estaba García Trevijano y la gente pensaba que porque estaba García Trevijano aquello era una conspiración republicana. Figúrate con Lanzón allí dentro. Y lo que hicimos fue hacer una serie de declaraciones y de documentos, pues pidiendo pues el fin de la corrupción, el control del abuso del poder, el esclarecimiento del crimen de Estado, etcétera, ¿no? El final de la EPI, pues, fue verdaderamente, en mi opinión, responsabilidad de dos periodistas que siempre han jugado a algo más que ser periodistas, que yo creo que estaban en otras cosas, ¿no? Y fue cuando al término de las elecciones generales del año 1996, Aznar gana las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta, y en ese momento pide el apoyo de Pujol y Felipe González se resiste a que se le dé la entrada a Aznar y le ponen una serie de condiciones. Y curiosamente, una de las condiciones que le ponen es que la EPI tiene que desaparecer, como si la EPI fuera propiedad de alguien, ¿no? En aquel momento yo era columnista político del diario El Mundo y Pedro J. Ramírez me llamó y me dijo que había que disolver la EPI porque esto estaba en los pactos de
del Majestic famosos, ¿no? Y le dije que de ninguna de las maneras. Hablé con el resto de los socios, todo el mundo dijo que no. Dijo, bueno, pues si la EPI no se quiere disolver, pues yo me doy de baja. Dije, bueno, pues muy bien, para mí era una situación muy embarazosa, porque claro, ser columnista del diario El Mundo y que el director te diga que quiere la asociación que bueno, pues dije, oye, pues ¿qué quieres que te diga, Pedro? Pues date de baja, ¿no? Y luego, posteriormente, Ansón, me imagino que de alguna manera forzado y tal, hizo aquella declaración de que la EPI era una organización que se reunía en su despacho. La trama de acoso y derribo. Sí, ¿no? Que para derribar a Felipe González y tal, ¿no? Es una cosa ridícula. En primer lugar, nunca se reunió en su despacho, es un invento de Ansón. Ansón tiene una imaginación bastante calenturienta y algunas veces excesivamente literaria. Y no era una reunión de acoso y derribo, porque todo lo que hacíamos era público. El único acoso y derribo que había era la corrupción y el crimen de Estado. Eso era un acoso y derribo a la democracia y resultaba en aquel momento sorprendente que el Partido Socialista hubiera consentido eso y hubiera tapado eso y no hubiera exigido las responsabilidades políticas pertinentes, no solo las penales que ya en cierta manera fueron dirimidas por los tribunales, sino también las políticas. Y la EPIL, pues, oye, que tenía una función de luchar contra el crimen de Estado y aquel gigantesco pantano de la corrupción, a medida que se fue normalizando la vida política, pues dejó de actuar como colectivo, pero no porque nos disolviéramos. De hecho, no está disuelta. Es decir, no sabemos dónde está, pero no está disuelta. Y muchos de los que integramos en su día esa plataforma, nos vemos y hablamos y seguimos manteniendo la misma actitud frente a la corrupción, el caso Gürtel, de los líos de Valencia, de los seres, y frente a la corrupción del Urdangarín, de lo que sea, es decir, y frente a los abusos del poder. Es decir, es una actitud que seguimos manteniendo y que en un momento dado, pues quizá hubo que en cierta manera organizarla, porque la situación de los años finales de los 90, de los principios al 96, en este país era tremenda. Pues dos últimos temas que quería tocar. El primero sería usted y los políticos madrileños, porque me llama la atención cuando se produce su salida de Diario de la Noche, se interpreta entonces que es una maniobra de Esperanza Aguirre y decimos, pues es que Pablo Sebastián debe ser gallardonista. Pero luego hemos visto en las hemerotecas que en el 96 hubo al parecer un enfrentamiento brutal en la cadena COPE entre usted y el señor Gallardón. Pero eso no tiene mayor importancia. Es decir, los periodistas con los políticos no se llevan. Ni con los de derecha ni con los de izquierda. Y si se llevan, malo. Eso no tiene... Esos son episodios sin la menor trascendencia, ¿no? Pero confiaría que lo de que Plaza Aguirre tuvo algo que ver... Bueno, no, en absoluto. No, el problema de Telemadrid, de todas las televisiones autonómicas, es que están al servicio del que manda. Y cuando aparece alguien o algún periodista que intenta hacer algo de un periodismo sobre la base de la información, contar lo que pasa, no solamente lo que le gusta a la señora presidenta de Madrid, pues se enfadan. Y eso pasa en la televisión de Madrid con el PP y en la televisión andaluza con el PSOE. Y yo creo que las televisiones autonómicas en esta fase final de la crisis económica deberían desaparecer porque son una ruina y están al servicio de un poder político y el periodismo ahí pues brilla por su ausencia. Pero ahí no. Los periodistas con los políticos nos llevamos regular o deberíamos llevarnos regular. Y en el periodismo español lo que hace falta es separar de una vez por todas, cosa que ahora mismo no existe, es la opinión de la información. Antes las opiniones estaban en las columnas de los analistas y estaban en las páginas editoriales. Ahora las opiniones de los periódicos nacionales están en los titulares de las portadas de los diarios. Ahí están los editoriales. Y frente a esa derivada del periodismo, frente a esa deriva cada vez más ideológica y cada vez más al servicio de uno u otro partido político o de los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, pues afortunadamente se ha presentado la herramienta de Internet que abre la puerta a una tercera vía
y donde verdaderamente hay que separar la opinión de la información. Era la última que dejó para el final, porque Pablo Sebastián es el primer periodista de renombre que decide, cuando era columnista del Mundo, precisamente, dejar el periodismo de papel e inaugurar, creo que con don Antonio Herrero, que no llegó a la inauguración, el periodismo de Internet. Entonces no se sabía si era porque había habido alguna censura contra usted o porque dio ese salto. No, yo creo que el periódico El Mundo, cuando llega, que había sido un periódico muy de combate y de denuncia frente a los escándalos que hemos hablado del felipismo y tal, cuando llega el PP al poder se convierte en un periódico de partido, ¿no? Y entonces, pues, los analistas y los periodistas que están allí pues se dan cuenta de que los intereses de Pedro J. ya no son puramente profesionales, sino que hay otro tipo de intereses y de relaciones especiales con el gobierno de José María Aznar, ¿no? Y el empeño mío, que no sé si lo lograré alguna vez definitivamente, de abrir una poderosa tercera vía en el periodismo español frente a los grandes grupos ideológicos y partidistas de comunicación, pues encuentro que la herramienta de Internet puede ser el camino. Y en el año 97 me pongo en marcha, a finales del 97, y en junio del 98 sale Estrella Digital, que fue el primer periódico no de papel y, digamos, de información general que hubo en España en la red de Internet. Antonio Herrero me acompañó en la puesta en marcha, pero desgraciadamente murió antes de que incluso saliera el periódico, ¿no? Y esa batalla por conseguir esa tercera vía en el periodismo español es la que todavía está pendiente en este país, ¿no? Yo creo que en Internet es una herramienta fantástica. Vosotros lo estáis viendo aquí a diario. No hay en este momento en España empresarios ni editores importantes que quieran abrir un camino de un periodismo de calidad, de influencia, de prestigio y de cuotas de libertad. Son los periodistas los que se han convertido muchas veces en editores. En mi caso ya voy por cuarta vez. Y con la República ahora con República, sin la república.com. Pero hay muchas cosas muy interesantes ahora mismo en Internet, y yo creo que muchos periodistas buenos y de prestigio que hay en la red deberían de hacer un esfuerzo para acercar posiciones, para unirse y para crear esa gran alternativa de independencia, un periodismo moderno, periodismo centrado, con todas las inmensas posibilidades audiovisuales y de velocidad y de soportes mediáticos que tiene hoy día la red de Internet, y presentar en España una alternativa a esta deriva que hemos sufrido en el periodismo español en los últimos años, donde se ha educado a los lectores, a los oyentes y a los telespectadores a escuchar solo lo que les gusta. Antes la gente compraba un periódico para saber lo que pasa, y luego en las páginas de opinión tú puedes mirar y escoger los artículos y luego hacerte tu propia opinión. Pero este periodismo militante, en algunos casos sectario y con algunas tertulias ruidoso, ha dañado eso, y la gente se dedica a escuchar, a comprar y a leer lo que le gusta. Es decir, voy a poner la SER a ver si le da caña a Mariano, voy a poner la COPE a ver si le da caña a Rubalcaba, y al final la gente no se entera de lo que pasa. Y este país está en una situación sumamente grave, económica y social, institucional y de cohesión nacional, como para que exista de verdad un medio de comunicación y unos medios de comunicación importantes. Y yo creo que el gran desafío que tenemos todavía en Internet, aunque ya no somos unos niños algunos, es forzar, alentar y promover un periódico, una tercera vía, un periódico equidistante de los poderes fácticos y políticos, y que permita hacer brillar el periodismo como lo fue al inicio de la transición. Pues muchas gracias por esta breve entrevista, que también nos sirve, creo, de un análisis de la profesión entonces y ahora. Señor Sebastián, y gracias por haber venido aquí a Periodista Digital. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.